Este video es presentado por Globalholics. Hoy, Trump pone en pausa la guerra comercial global, pero no con China. China acaba de cortar el suministro de tierras raras a los Estados Unidos. Italia cambia las reglas de migración, no más pasaportes por linaje italiano. Top Story. La guerra comercial mundial de Trump en pausa, pero sigue con China. El mundo se preparaba para el impacto. Una guerra comercial a escala global estaba a solo unos días de estallar hasta que Donald Trump, en un cambio inesperado, hizo una parada repentina. Hice una pausa de 90 días para quienes no tomaron represalias porque les dije, si toman represalias le daremos el doble, y eso fue lo que hice con China porque sí tomaron represalias. Así, tras imponer aranceles a más de 180 países y territorios, el hombre que sacudió la economía global con un solo cambio de política concedió al mundo una pausa de 90 días, pero no a China. Trump redobló su apuesta, aumentando los aranceles sobre los productos chinos hasta un asombroso 125%, a lo cual Pekín contraatacó rápidamente, imponiendo aranceles del 84% a las exportaciones americanas, golpeando el corazón de las industrias estadounidenses de tecnología, agricultura y tierras raras. Una vez se conoció la noticia de la suspensión, Wall Street sintió alivio. El Standard & Poor's 500, que se había desplomado un 18% desde el llamado día de la liberación de Trump, repuntó casi un 10% en un día tras el anuncio. ¿Qué pasó realmente? Todo comenzó el 2 de abril cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció una amplia gama de aranceles en el marco de lo que llamó el Día de la Liberación. Estos incluían un arancel del 20% a todas las importaciones de la Unión Europea, un arancel adicional del 34% a las importaciones chinas, además del arancel inicial del 20%, elevándolo a un 54%, y un arancel universal de 10% a todas las demás importaciones. México y Canadá esta vez no fueron castigados. Trump presentó los aranceles como una represalia largamente esperada contra las demás naciones a las que acusó de explotar la economía estadounidense. Su mensaje fue claro: nos lo hacen a nosotros, se lo hacemos a ellos. Las consecuencias económicas de los aranceles fueron inmediatas e intensas. En cuestión de horas, el Standard & Poor's 500 cayó un 3%, perdiendo miles de millones de dólares en valor de mercado. Durante los 3 días siguientes, continuó bajando con una caída que alcanzó más del 10%, lo que agudizó el temor de una recesión inminente. Esto no fue un problema de ricos de Wall Street. Alrededor del 62% de los adultos estadounidenses poseen acciones, ya sea directa o a través de cuentas de jubilación y fondos de inversión. Como sea, la Casa Blanca lo presentó como un sufrimiento a corto plazo para una ganancia a largo plazo. La presión aumentó desde todos los frentes. El poderoso banco de inversión Goldman Sachs estimó un 70% de probabilidad de recesión si la guerra comercial continuaba. James Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, el banco más grande del país, advirtió que sacudiría la confianza del mercado y ahogaría la inversión. También Bill Ackman, un multimillonario gestor de fondos de cobertura que apoya a Trump, instó al presidente a pausar sus aranceles comerciales o se arriesgaría a un invierno económico nuclear autoinducido. Las acciones de los 7 gigantes tecnológicos Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, conocidos también como los 7 magníficos, se desplomaron, arrastrando tanto al Nasdaq como al Standard & Poor's 500. Estas fuertes pérdidas podrían estar amenazando la viabilidad de estas empresas que habían impulsado el crecimiento económico estadounidense durante años, lo que provocó que sus principales aliados en Silicon Valley se sintieran incómodos con su impertinente gestión de la economía. Elon Musk, uno de los asesores más visibles e influyentes del presidente Trump, se enfrentó públicamente con Peter Navarro, asesor de Trump, burlándose de él en las redes sociales por la caótica implementación de los aranceles por parte de la administración. Pero la crítica de Musk no fue solo personal, sino estratégica. Al atacar a Navarro, Musk envió un mensaje claro a Trump: estos aranceles amenazan las mismas cadenas de suministro de la que depende Tesla y que de continuar podrían perjudicar gravemente la innovación y la manufactura estadounidense. Los medios de comunicación comenzaron a publicar historias sobre pequeños empresarios cuyo modelo de negocio dependía de la importación de productos para su supervivencia. Muchos advirtieron que los aranceles de Trump podrían obligarlos a subir los precios o incluso a cerrar. El mensaje era claro: las familias estadounidenses acabarían gastando hasta $4,000 más, principalmente debido al aumento del costo de artículos básicos como alimentos y ropa. Incluso antiguos rivales, China, Japón y Corea del Sur, comenzaron a avanzar hacia una alianza, unidos por una amenaza común: los aranceles de Trump.
lo que pretendía afirmar el dominio económico de los Estados Unidos, ahora impulsaba a sus aliados a explorar alternativas, incluyendo vínculos más estrechos con China. Irónicamente, la guerra comercial de Trump podría estar acelerando el mismo orden mundial multipolar que se propuso prevenir. La presión había ido en aumento desde el primer día de la supuesta liberación. Todos los que tenían algo que perder, directores ejecutivos, líderes de la industria, legisladores republicanos, asociaciones comerciales, comenzaron a inundar las líneas telefónicas de la Casa Blanca, instando a la administración Trump a reconsiderar los aranceles recíprocos. Funcionarios de los departamentos de Tesoro y de Comercio emitieron señales de alertas urgentes, especialmente sobre el mercado de bonos. Los aranceles recíprocos de Trump estaban socavando la confianza global en los Estados Unidos, provocando una venta a cuentagotas de bonos del Tesoro estadounidense por parte de importantes tenedores como China, Japón, Canadá y partes de Europa. Estos bonos se consideran el activo más seguro del mundo, pero a medida que se liquidaban, los precios cayeron y las tasas de interés se dispararon, encareciendo los préstamos para los Estados Unidos. En crisis normales, los inversores globales se apresuran a buscar la seguridad en los bonos estadounidenses, pero esta vez ocurrió lo contrario. El dinero huyó de los bonos, de las acciones e incluso del dólar. Este tipo de fuga de capitales suele ocurrir en países en desarrollo o inestables, no en la mayor economía del mundo. No fue solo una advertencia. Así que el terremoto causado por el colapso del mercado de bonos fue lo que lo obligó a actuar. El mensaje fue inequívoco: suspender los aranceles o arriesgarse a una crisis económica a gran escala. Trump estaba observando el mercado de bonos. Es muy complicado, pero ahora es hermoso. Así, después de una de las semanas más caóticas en Wall Street, donde se perdieron billones y billones de dólares, con el cambio repentinamente de rumbo, los mercados se recuperaron. Pero algo es cierto, su propia administración no pudo ni ha podido aclarar el verdadero objetivo de los aranceles. Se trataba de traer las fábricas de vuelta a los Estados Unidos o simplemente de obligar a otros países a reducir sus barreras comerciales. El mensaje aún sigue cambiando. Un día se trata de proteger a los empleos estadounidenses y al día siguiente de conseguir mejores acuerdos. Ahora el tiempo avanza a 90 días para detener una crisis global o avivar una guerra comercial más grande y complicada que antes. En nuestra segunda noticia, China acaba de cortar el suministro de tierras raras a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué? En represalia directa a la guerra comercial de Trump, China ha suspendido por completo las exportaciones a Estados Unidos de 7 elementos de tierras raras, así como los imanes fabricados con ellos. Esto no solo es una medida comercial, sino un importante impasse geopolítico. Ahora, los gigantes tecnológicos y contratistas de defensa se apresuran a encontrar alternativas antes de que la cadena de suministro global comience a colapsar. Desde el 4 de abril, China ha suspendido todas las exportaciones de samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, elementos claves de tierras raras, a los Estados Unidos. Estos minerales son los motores silenciosos de la industria tecnológica moderna y se utilizan en todo, desde vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, hasta misiles, drones y semiconductores. Los imanes fabricados con ellos, cruciales para la robótica, los vehículos eléctricos y la industria aeroespacial, también están bloqueados en los puertos chinos. Las autoridades chinas afirman que un nuevo sistema regulatorio está en camino y que, una vez implementado, podrían prohibir permanentemente las exportaciones a cualquier empresa vinculada a la industria de defensa estadounidense. La medida de Pekín es una respuesta directa a los elevados aranceles de Trump, que al día de hoy alcanzan 245%. En represalia, China está reforzando su control sobre los minerales críticos. Los exportadores ahora necesitan licencias especiales para enviar tierras raras y deben revelar cómo y dónde se utilizarán. Estas licencias son lentas y complejas y rara vez se aprueban. Hay 17 tierras raras en total, esenciales para todos, desde la electrónica hasta los sistemas de defensa. China controla aproximadamente el 90% de la producción mundial de tierras raras refinadas, así como la fabricación de imanes, lo que otorga una influencia global sin precedentes. Si bien las tierras raras representan una pequeña fracción de las exportaciones totales de China, son indispensables para las industrias globales. Como respuesta, según el Financial Times, la administración Trump está redactando una orden ejecutiva para almacenar metales de aguas profundas, como parte de un esfuerzo para romper el dominio de China en las cadenas de suministro de tierras raras y materiales para baterías. El informe afirma que el objetivo de Trump es crear grandes cantidades listas y disponibles en territorio estadounidense para proteger al país de futuras amenazas de su principal rival. Y esta es la dura realidad: desarrollar capacidad minera y de
refinación fuera de China llevará años o posiblemente décadas. Estados Unidos no puede reemplazar el suministro de tierras raras de China de la noche a la mañana. Hasta que lo haga, seguirá en grave desventaja, pero la carrera para liberarse ha comenzado oficialmente. Y en nuestra última crónica, Italia acaba de cambiar las reglas, no más pasaportes por linaje italiano. Durante décadas, las personas de ascendencia italiana han escudriñado sus polvorientos árboles genealógicos en busca de una sola cosa, un antepasado italiano, porque con ese único vínculo se podría reclamar la ciudadanía italiana y con ella uno de los pasaportes más poderosos del mundo, el tercero en acceso sin visa o con visa a la llegada. Pero el 28 de marzo esa puerta se cerró de golpe para muchos. Italia emitió un decreto que endureció de inmediato las normas para solicitar la ciudadanía por jus sanguinis, ciudadanía por linaje, impidiendo que las personas indagaran en su historia familiar para intentar obtener el tan codiciado pasaporte italiano. Contexto. En Italia, así como en gran parte de Europa, la ciudadanía se ha otorgado tradicionalmente por ascendencia. Esto permitió al país mantener el contacto con los millones de italianos que emigraron en los siglos XIX y XX, principalmente a América, donde aún viven grandes comunidades de descendientes de italianos. Bajo la antigua ley, cualquiera que pudiera demostrar que tenía un antepasado italiano vivo después del 17 de marzo de 1861, fecha de la fundación del Reino de Italia, podría solicitar la ciudadanía. Esto significaba que entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo, cifra que supera la población actual de Italia de 59 millones, eran potencialmente elegibles. Ahora las normas son mucho más estrictas. Para ser elegible se requiere tener un padre o un abuelo italiano. Los bisabuelos ya no cuentan. Y por primera vez los solicitantes también deben aprobar un examen de italiano certificado por el Estado para demostrar fluidez en el idioma. Los solicitantes también deben demostrar 3 años de residencia previa en Italia. Esta es una variación importante. Este cambio se produce a medida que muchos países están reconsiderando quiénes califican para obtener la ciudadanía en respuesta al aumento de la migración. Sin embargo, la decisión del gobierno nacionalista de la primera ministra Giorgia Meloni de limitar la ciudadanía por linaje sorprendió e indignó a algunos políticos de derecha, quienes argumentan que Italia debería preservar sus raíces culturales y étnicas. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia afirma que las nuevas normas buscan proteger el valor y la integridad de la ciudadanía italiana. Ser ciudadano italiano es un asunto serio. Obtener el pasaporte solo para ir de compras a Miami no es un juego, afirmó, criticando a quienes buscan la ciudadanía solo por beneficios de viaje. El pasaporte italiano ofrece amplias libertades para viajar a 190 países. Según las autoridades, esto atrajo a solicitantes sin ninguna conexión real con el país, sin idioma, sin impuestos, sin derecho a voto. La ley podría enfrentar cambios en el Parlamento dentro de 60 días, pero por ahora el camino a la ciudadanía italiana a través de la ascendencia se ha reducido drásticamente. Si te gusta nuestro formato, cuéntamelo en los comentarios y no te olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más briefings en Global Holics.